comunicación interpersonal. En este módulo aprendí sobre los autoesquemas, analizando experiencias pasadas para poder entender así mi identidad individual y social, así como también parte del self. Esto entendí que forma parte del autoconocimiento. Aprendí sobre la autoconciencia, en esta como la autoconciencia subjetiva, objetiva y simbólica, y cómo es que esta puede llegar a producir cambios cuando nuestro ser tiene experiencias externas. Además, abordamos o hice un autoanálisis de autoestima, donde para poder entender ese autoconocimiento propio y así poder tener información positiva sobre mí misma y para poder confirmar lo que yo ya sabía. Hice ejercicios de autovigilancia y de autoeficiencia. También como parte del módulo 1 vimos sobre la comunicación no verbal. En esta aprendí cómo el emisor envía información al receptor mediante un canal y viceversa, y para este intercambio de información puede verse afectada por el ruido y no llegar claro el mensaje. También entendí, o más bien aprendí sobre las expresiones faciales, cómo es que pueden indicarnos o darnos información. Por ejemplo, las microexpresiones, estas que duran décimas de segundos, pero nos muestran más de lo que nosotros pudiéramos decir. También aprendí sobre los movimientos corporales, el contacto físico, la postura, los ademanes, incluso el aspecto personal, cómo es que va a generar información en el canal de comunicación. En la comunicación no verbal es importante tener la parte de la escucha activa, es decir, la capacidad para escuchar y que de esta manera pues sea de manera efectiva. Eso en el módulo 1. Entonces los puntos importantes o los puntos claves que yo tengo como más específico son autoesquemas, el desarrollo del self, autoestima, autovigilancia, autoeficiencia, comunicación no verbal y los aspectos en la comunicación no verbal, la comunicación interpersonal, en donde incluye el emisor, el receptor, canal, ruido, y los aspectos, por ejemplo, de los movimientos corporales, el contacto físico para la comunicación incluso no verbal, y algo también muy importante, la capacidad para escuchar. En el módulo 2 sobre la entrevista, yo entendí y aprendí que la entrevista es esa comunicación entre el entrevistado y el entrevistador debidamente planeada con un objeto determinado. Esta deberá de ser eficiente y cada entrevistador o más bien cada uno de ellos tendrá o tiene habilidades diferentes para poderlo realizar de manera creativa. Tiene que ser benéfica también. Conocí las 4 etapas de la entrevista, pude realizar la práctica para poderlo entenderlo mejor. En la primera etapa de la entrevista es la apertura, en ella está lo que es el rapport y el approach, es donde el entrevistador hace que el entrevistado se sienta cómodo, se genere un ambiente de confianza y disminuya la ansiedad. Aquí la empatía juega un papel muy importante. En la etapa 2 de la entrevista está el desarrollo. En esta se obtiene la mayor cantidad de información. Después sigue la cima. En esta se caracteriza por la mayor participación del entrevistado. Y al final por el cierre. En esta de 3 a 5 minutos antes de que se acabe la entrevista es muy importante poderle informar al entrevistado sobre los siguientes pasos. En este módulo aprendí también sobre el arte de las preguntas poderosas y cómo formular las preguntas de manera correcta y de impacto y así poder establecer el alcance de ellas. El módulo sobre la entrevista, que es el módulo 2, también aprendí sobre los tipos de entrevistadores, los rasgos de personalidad que tiene que tener el entrevistador y la manera en cómo llegar a un autoconocimiento para poder realizar una reflexión personal. El poder conocerme bien
y también pues conocer o analizar las áreas que me causan inconformidad o malestar. En este autoconocimiento como entrevistadora tenía yo que tener muy claros mis puntos débiles y saber que estos tal vez en estos puntos no deben de afectar al entrevistado. Por ello es importante un autoconocimiento. Trabajé sobre la autoaceptación, autoconfianza y autorrealización. Y para terminar con los temas del módulo 2, también aprendí sobre los tipos de preguntas. Cómo es que estas, por ejemplo, cuáles son las cerradas, cuáles son las abiertas, las de reflejo, las sugerentes, las proyectivas y algunos errores que pudiéramos cometer en la entrevista. Por ejemplo, esta no tiene que ser una entrevista demasiado prolongada, no mostrar interés a la hora de estar escuchando al entrevistado. Es muy importante el respeto mutuo y bueno, algo que entendí o que fui haciendo, digamos, mejorando en la práctica es no hacer más de una pregunta a la vez. Esto como módulo 2, que es el tema de la entrevista. En el módulo 3 vimos la modalidad de la entrevista. En ella abordamos el tema sobre entrevista de selección y evaluación. Cómo es que es importante tener claro el análisis del puesto, tener ya la planeación de la entrevista, cómo llevar a cabo el proceso de selección, determinar objetivos, estructurar la entrevista. Es importante también tener claro a lo mejor el escenario en el cual pues es mejor o es de manera óptima para la entrevista. Y al final la entrevista de evaluación con la finalidad de hacer una valoración objetiva. En este proceso de selección aprendí sobre las 4 etapas, que la primera es atracción, la segunda es la primera selección, la tercera es la selección y la 4 la decisión. Para terminar con los temas del módulo 3, que es modalidades de la entrevista, también aprendí sobre la entrevista por competencias. En este saber cómo, o más bien saber cómo actúa el candidato en su medio laboral o cómo es que actuaría. Las preguntas son de tipo situacionales y es importante tener claro las habilidades a evaluar. Es decir, poder evaluar la conducta observable en la cual engloba las habilidades, los conocimientos y las actitudes. También vimos sobre los estereotipos de género y cómo es que esto influye en las entrevistas. Entendí que un estereotipo es una idea preconcebida o una creencia y hace que se cambie la manera de pensar, de actuar y de relacionarse. Es importante entender y respetar que pues somos diferentes.